presidente, el siguiente informe oral se ha señalado en el procedimiento disciplinario 027-2018 CNM, seguido por los señores José Santiago Rojas Sierra y Miguel Ángel Fernández Torres. Está presente el abogado del señor José Santiago Rojas Sierra, el doctor Cristian Alberto Arias Fernández, para hacer uso de la palabra. Así también informo que se ha hecho presente el señor Miguel Ángel Fernández Torres. Muy bien. Invito al doctor Arias Fernández para hacer uso de la palabra en defensa del abogado José Santiago Rojas Sierra. Luego también concederemos el uso de la palabra al señor Miguel Ángel Fernández Torres. Puede hacer usted uso de la palabra, señor abogado, por 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En esta oportunidad estoy ejerciendo la defensa de mi profesor y amigo, el doctor José Santiago Rojas Sierra, en el proceso disciplinario que se viene siguiendo su institución. En primer lugar, antes de iniciar la defensa de fondo, quería manifestarles que el doctor Rojas Sierra tenía toda la intención de venir a hacer su defensa directamente, pero su delicado estado de salud no le permitió estar acá presente y él directamente me solicitó que les haga presente eso para formular su excusa respectiva, ¿no? En cuanto a la cuestión de fondo, vengo a solicitar que se absuelva al doctor José Santiago Rojas Sierra de los cargos que se le imputan en la presente investigación, para lo cual voy a señalar 4 o 5 puntos específicos. ¿Cuál es el documento por el cual se le suspende en sus labores de magistrado al doctor José Santiago Rojas Sierra? Es un documento, ustedes lo deben tener en el expediente, es un documento sin firma, el cual es la tabla supuestamente de realización de audiencia del día 19 de noviembre del año 2015, y que es el que originó que al doctor Rojas se le suspenda sus labores. Este documento no cuenta con la firma de la presidenta de la sala, que es como normalmente se realizan las anotaciones de la vista de causa, ni tampoco de la firma del doctor Rojas Sierra, que en ese momento era el ponente del expediente. Siendo y así, este documento, durante toda la investigación se ha acreditado que es un documento falso, un documento que no tiene firma, no tiene valor jurídico. En consecuencia, era un documento que no resultaba idóneo para que se le pudiera sancionar al doctor Rojas Sierra con una suspensión de sus labores. Suspensión que produjo que el doctor cayera en un estado de salud delicado, con el cual hasta ahora permanece. Lo expuesto a eso se acredita por el hecho de que la tabla del día siguiente, o sea, del día 20 de noviembre de 2015, sí cuenta con la firma de la doctora presidenta de sala en ese entonces, conforme aparece el documento que obran, el cual sí cuenta con la firma de la doctora. O sea, es común dentro del manejo interno de la sala que todas las tablas de vista de audiencias tengan que contar con la firma o de la presidenta de sala o de los vocales ponentes o los directores de debates en ese momento. Esto acredita que la OMA, al momento de realizar la investigación, soslayó el contenido del artículo 43 de la ley 27444, que establece que son considerados documentos públicos aquellos emitidos por órganos de las entidades. Este documento, como les digo, no tiene firma alguna por ningún funcionario público, es un documento simple, al cual al doctor Rojas Sierra no se le permitió durante la investigación efectuar una confrontación con el servidor judicial, al cual ya fue sancionado por este acto, ¿no? Lo que se alega es que el acta del 12 de noviembre del año 2015 es que habría sido fraguada, habría sido alterada. En cuanto a este punto, el acta del 12 de noviembre nunca fue declarado nula. Siempre tuvo validez legal, entonces no se podría alegar que esta acta se realizó con el fin de perjudicar o causar alguna anomalía en el proceso. O sea, el acta nunca tuvo ningún efecto procesal en el cual se fue declarada nula por algún vicio. El acta permanece, incluso esta acta estos hechos fueron materia de un recurso directo de queja que fue presentada por el
procurador encargado de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, el cual motivó que la Corte Suprema de la República emitiera una resolución con fecha 26 de septiembre de 2016. Esta resolución fue, como repito, con motivo de la queja interpuesta por el Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, el cual concluye declarando infundado el recurso de queja directa interpuesta por la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior. Fue por los mismos hechos que se vienen ventilando en esta investigación. ¿Qué es lo que dice me voy a permitir leer una parte pertinente de la resolución? Dice acá: de la lectura de los argumentos esbozados por la parte civil se aprecia que su pretensión, es decir, los cuestionamientos que se hacían por el supuesto cambio que había o alteración que había sufrido de las actas, ya fue solicitada y resuelta durante los debates orales. En mérito a ello, el recurso de nulidad que se planteó no resulta procedente. Eso fue lo que resolvió la Sala Penal Transitoria, como les repito, resolución de fecha 26 de septiembre del 2016. Resulta claro también que si la Sala hubiera advertido alguna anomalía, podía haber dispuesto que la misma OMA sea la que investigue y sancione a los señores magistrados que participaron en este proceso penal. Tampoco no ocurrió eso. La Sala Suprema Penal no advirtió ninguna anomalía. Mi patrocinado, el doctor Casera, también solicitó la pericia grafotécnica de esa famosa tabla para acreditar de que esta era falsa, la cual tampoco no se actuó durante el proceso que se siguió ante la OMA, a pesar de que él solicitó, lo cual afecta el debido proceso, porque era una prueba válida, una prueba idónea para demostrar la veracidad o falsedad de ese documento, infringiendo el artículo 139 de la Ley de Atención Política del Estado. Finalmente, quería resaltar, como dije al principio, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ya emitió una sanción en contra del servidor judicial que pretendió atribuirle a mi patrocinado los hechos en materia de investigación, ¿no? O sea, la supuesta manipulación o alteración de las actas del día 12 y 19 de noviembre de 2015. Esta resolución, en este proceso quiero ser presente de que mi patrocinado no tuvo derecho a la contradicción. O sea, quería realizar un careo, una confrontación con el servidor judicial que le atribuía las imputaciones y no se realizó. La investigación que se realizó contra el servidor judicial concluyó con la resolución del Consejo Ejecutivo, con la cual se sanciona a dicho servidor asistente de la Sala Penal de Callao con la sanción de destitución. En dicha resolución se señala expresamente, porque el servidor judicial alegaba de que el doctor Rojas Sierra era el que podía haber alterado las actas por cuanto, según él, era en su computadora que él había trabajado las actas. Sin embargo, durante la investigación y el proceso que se siguió, verificaron la computadora del doctor Rojas Sierra y verificaron que no tenía archivo alguno que tuviera vinculación con las actas que se habían supuestamente fraudado. Entonces, la determinación judicial de este servidor de la segunda sala penal no resulta veraz, por cuanto él lo que alegaba es que le había entregado el expediente al doctor Rojas Sierra, lo cual nunca demostró, nunca lo acreditó. Y la resolución en la cual lo sancionan excluye de responsabilidad al doctor Rojas Sierra. O sea, dice que ellos han verificado que durante en su computador, que es el que manejaba personalmente, no existía documento alguno en el cual se podía verificar que él haya sido el que haya provocado dicha alteración, ¿no? Esto acredita que la versión del servidor judicial era absolutamente falsa y que en todo caso ya se emitió una resolución, ya se encontró una responsabilidad de él, ¿no? Y también se exime la responsabilidad del doctor Rojas Sierra. Ahora, como le digo, no ameritaba esa investigación que el doctor Rojas Sierra fuera inmediatamente suspendido de su ejercicio de función, una función que él viene haciendo durante muchos años. El doctor Rojas Sierra no es un juez que él haya iniciado su carrera en un cargo alto, ¿no? Él empezaba de juez de primera instancia y la oportunidad que se sanciona ya era la vocal superior de la Corte de Callao. El doctor Rojas Sierra ha sido una persona que ha sido condecorada, ha sido premiada por su alta productividad cuando desempeñaba la labor en la Corte de Callao, ha sido también condecorado por el Colegio Abogado de Callao por su intachable conducta. El doctor Rojas Sierra no tiene ninguna sanción durante
durante su carrera profesional en el Poder Judicial. Es por esto que muy humildemente solicito a ustedes que se sirvan a Sofía Doctor Graciela de los cargos que se le imputan, por cuanto, como repito, durante toda la investigación no se ha demostrado que él tenga responsabilidad alguna en dichos hechos. Gracias. Muchas gracias, señor abogado Arias Fernández. Invito a las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia a formular interrogantes si es que lo tienen a bien. La doctora Lucy Inés Tello de Ñeco va a formular preguntas. Doctor, buenos días. Sí, doctora. No me ha quedado muy claro esta situación del acta. Usted nos dijo que no se ha probado que el acta fuera fraguada o adulterada, pero después nos dice que han destituido al servidor, a un servidor judicial, precisamente por adulterar el acta. Claro, por el hacer, él hace notar esa acta falsa, por eso hemos hecho que lo sancione. Pero el acta lo sanciona porque el acta era falsa. No era, claro, el acta de tabla, es una tabla que ellos hacen, no es acta de vista. Claro, el acta era falsa. Y el acta del 12 de noviembre con... Esa acta nunca, como repito, esa acta es válida, nunca se Esa cuestionó. acta permanece dentro del Claro, proceso. claro, el acta se declaró válida, el proceso terminó, incluso lo más importante es que el fiscal, el señor representante del Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad, estuvo en todos los actos del proceso, o sea, no se cuestionó nunca alguna normalidad en el desarrollo del proceso. Cuando usted hace referencia al recurso de queja que resuelve la Corte Suprema, dice que la Corte Suprema dice de que los argumentos para el recurso de queja fueron resueltos durante los debates orales. Claro, porque también se cuestionó durante el Y proceso. en los debates orales, ¿qué se estableció? La verdad que no tengo ese dato exacto, porque tantos años, ese dato exacto no. Pero, porque la Corte Suprema finalmente lo que no se pronuncia, ¿no? Porque dice ya esto fue resuelto. Claro. Usted, esta resolución o lo que se estableció durante los debates orales, ¿lo han aportado como prueba? Creo, me imagino que sí, el doctor lo debe, porque él es el que ha estado haciendo su defensa directa durante el proceso. Usted también ha reclamado, dice, que se ofreció prueba durante el procedimiento Sí, disciplinario, claro, el doctor... y que no fue admitido. Así ¿El es. señor dejó consentir la resolución que le denegó la actuación de prueba o interpuso algún recurso? No tengo conocimiento, pero sí sé que él lo solicitó. Bien, gracias. Sí, la doctora María Zavala Valladares, miembro de la Junta Nacional de Justicia, va a formular interrogantes. Buenos días, doctor. Una pregunta. Su peticionado renunció a la carrera judicial. Ajá, sí, ¿Por qué motivo renunció? por motivo de salud. Motivo de... Sí, esta tensión del proceso que se le refirió, la verdad que trajo como consecuencia que se no cerebral hasta el momento, él está en paro ¿Y así. qué edad tiene su peticionado? ¿Perdón? ¿Qué edad es su peticionado? Tiene 71 entonces. Muchas gracias. Ya. La doctora Imelda Cuñalán Pinto, vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, va a formular también interrogantes. Sí, doctora, ¿cómo dices? Agradecería mucho que nos precise, el magistrado o investigado, ¿ha tenido otros casos de proceso disciplinario? No, yo a mí siempre he consultado y me dice que ningún proceso durante toda su carrera, ninguna sanción ni amonestación. Muchas gracias. No habiendo más interrogantes por parte de las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, agradezco el informe del doctor Arias Fernández. La causa queda al voto. Muchas gracias. ¿Cómo dices? Perdón. No, siga nomás, doctor Arias Fernández. Efectivamente, me hacen notar que falta todavía, por supuesto, el informe oral del abogado Miguel Ángel Fernández Torres, que es parte también de ese mismo procedimiento disciplinario 027-2018. Puede tomar asiento, por favor, y le ruego hacer uso de la palabra por espacio de 10 minutos.
Junta Nacional de Justicia. Muy buenos días, señores miembros del colegiado. Con la venia de nuestro colegiado, voy a dar inicio al informe oral que se me ha solicitado en la causa 27-2018 CNE. El colega que me ha antecedido en el uso de la palabra ha hablado de unas tablas de audiencia. Eso en realidad fue el inicio de la investigación, pero debo mencionar que lo que la OMA se centró a investigar fueron tres situaciones concretas que se ventilaron en la causa 3183-2010, seguido contra Felicidad Pulgar Tello por delito de tráfico ilícito de drogas, y fueron la supuesta sustracción de las actas de audiencia continuada de juicio oral de las fechas 19 y 23 de noviembre de 2015 y la supuesta alteración del acta de audiencia de fecha 12 de noviembre del 2015, todas ellas relacionadas, como repito, al proceso 3183 de 2010. Ahora, debo precisar de que el 19 de noviembre del 2015 se produjo un cambio en el colegiado por licencia por enfermedad de más de una semana de la presidenta de sala de ese entonces, la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, y el colegiado pasó a ser conformado por el doctor José Santiago Rojas Sierra en su calidad de presidente y director de debates, actuando como su secretario de actas, el servidor Juan Francisco Chero Ortiz, destituido a la fecha. El que habla pasó a ser segundo integrante y el tercer integrante pasó a estar conformado por el magistrado de otra sala, el doctor Carlos Nieves Cervantes. Este proceso estuvo asignado con el número 7116-2015. Curiosamente, señores magistrados, debo hacer hincapié que en este proceso, a pesar de que el artículo 260.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es clara y contundente que quien redacta las actas de audiencia es el empleado encargado por la secretaria de la sala para redactar tales actas, se nos comprende indebidamente desde un principio, tanto al colega Rojas Sierra como a mi persona, en un tema de actas de audiencia, señores, vulnerando pues abiertamente el principio de causalidad que consagra el artículo 248.8 de la ley 27444 y que, por feliz coincidencia, es repetida por el artículo primero literal H del reglamento de esta Junta Nacional. ¿Qué nos dice en concreto este principio de causalidad? La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionada. En este contexto hay el comentario acertado del tratadista Morón Urbina, donde hace mención a que esto se debe a la personalización de las sanciones y a que no se puede procesar a una persona que no tiene vinculación alguna con los hechos que son materia de investigación, en este caso con un tema de actas. A pesar de esta situación totalmente clara, totalmente establecida incluso por sendas ejecutorias del Tribunal Constitucional, donde establece en materia penal el principio de culpabilidad para poder procesar a una persona, y en materia administrativa el principio de causalidad. A pesar de este contexto, señor, se nos abre el proceso y a quien habla se le suspende en un primer momento por 15 meses, 5 días. Me reincorporo por intervención de la Defensoría del Pueblo porque no querían pronunciarle por la caducidad de la medida de suspensión preventiva. Me reincorporo a mi cargo y luego, al emitirse
el informe definitivo de la resolución 61 que vino acá. Me suspenden con fecha 15 de febrero del 2018 hasta el 1 de julio del 2018. ¿Por qué? Porque apelo de la medida de suspensión basado en que estaba vigente la caducidad de la primera medida y basado también en que se me venía investigando, vulnerando abiertamente el principio de causalidad. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite una resolución en el cuaderno cautelar 7116-3-2015, en el que en el séptimo fundamento, disculpe que voy a tenerlo que leer para hacerlo bien claro, es muy corto, dice séptimo, que ninguno de los elementos de convicción que señala la Oficina de Control de la Magistratura vinculan directamente al juez apelante con la supuesta sustracción de dos actas de sección de continuación de juicio oral de fecha 19 y 23 de noviembre del 2015, o con la alteración de la acta de sesión de audiencia de fecha 12 de noviembre del 2015, a lo que se suma el hecho de que no es función del juez recurrente elaborar el acta de sesión de juicio oral o anexarla al expediente. Tampoco le corresponde conservar la custodia del expediente y asimismo no firmó el acta de fecha 12 de noviembre de 2015, la que se encuentra suscrita únicamente por el juez José Santiago Rojas Sierra, obviamente porque hay una norma que dice que el único que firma en las actas es el presidente de la sala y no por el apelante. Por tanto, su intervención en los mismos y que no amerita unas sanciones de consumo, por lo que no se cumple con el requisito de apariencia de responsabilidad disciplinaria que señala el artículo 43 del reglamento disciplinario. O sea, ya emite un pronunciamiento de fondo desautorizando los argumentos que contiene la resolución 61 que nos ha motivado esta vista. La resolución 61, a mi entender, con este pronunciamiento del argumento séptimo que le ha acompañado en doble juego, primero en un alegato que he presentado y donde expresamente lo estoy presentando, y también en una excepción que me he permitido presentar en armonía con los artículos 22 y 23 del reglamento de procedimientos disciplinarios de esta Junta Nacional de Justicia, y es la excepción de non bis in idem. Si ya en el séptimo fundamento que he expuesto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, máxima instancia del Poder Judicial, desautoriza expresamente los argumentos que contiene la resolución 61 respecto de mi supuesta responsabilidad en los hechos. Pienso modestamente de que la resolución 61 en estos momentos no tiene argumento jurídico válido. Al margen de que estos hechos deben ser analizados estrictamente con sujeción al principio de causalidad, que, como repito, está expresamente establecido en al artículo 248.8 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en el artículo primero, literal H, del reglamento de esta Junta Nacional. Ahora, en cuanto a la excepción del non bis in idem, me he permitido acompañar dos sendas ejecutorias del Tribunal Constitucional sobre el non bis in idem en su vertiente procesal, la 2050 del 2002 y la 2868 del 2004, que básicamente pues hacen mención a lo que todos sabemos, los alcances del non bis in idem procesal respecto a que una persona no puede ser dos veces procesada por un mismo hecho en el que ya fue condenado o absuelto. En este caso,
prácticamente al reincorporarme mis labores de acuerdo al reglamento disciplinario, al artículo 43 del reglamento de OCMA, prácticamente se me devuelven mis funciones porque yo no tenía responsabilidad, yo tendría que haber esperado a que ustedes emitan pronunciamiento para ver recién definir la situación jurídica, porque eso es lo que dice la norma. Y eso es lo que pasó con la situación del servidor Juan Francisco Chero Ortiz. En esa misma resolución le confirmaron su suspensión, que dicho sea de paso, recién se produce el 15 de febrero, no en un principio. En un principio solamente suspenden al juez Rojas Sierra y a mi persona. En cuanto al servidor Juan Francisco Chero Ortiz, dice, si bien es cierto este señor dijo que hacía actas de reos libres y reos en cárcel, no está probado que él haya hecho el acta del proceso 3183-2010. Por tanto, por el momento no hay elementos suficientes como para suspender. O sea, ¿a dónde quedamos, señor? Si desde el primer momento en que se produce la intervención de OCMA, se producen dos informes periciales. El primer informe pericial por el ingeniero de la unidad de sistemas de OCMA, José Muñoz Areche, el que establece que el disco duro de la computadora de este servidor Juan Francisco Chero Ortiz se encuentra averiado, presenta rayaduras en la cubierta, parte superior del disco duro, la placa del circuito WAR y en los tornillos de la palanca de la placa del circuito. Este informe es complementado por uno de una empresa externa, y es la empresa BIS, la que establece también que el dispositivo dice, presenta lo siguiente: planta lógica manipulada, tornillos desgastados, físicamente dañada, intento de abrir el disco duro, tornillos desgastados y señal de palanqueo. Son estos argumentos los que finalmente determinaron pues de que se trataba de un tema de actas en el que solo era responsable don Juan Francisco Chero Ortiz. En esta misma resolución de destitución del señor Juan Francisco Chero Ortiz, que fue publicado en el Diario El Peruano del 6 de enero del 2019, dice, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dice, siendo así y teniendo en consideración que la manipulación y averías encontradas en el disco duro son de plena responsabilidad del usuario que ha tenido a su cargo dicho equipo de cómputo, es evidente la responsabilidad que le asiste al investigado Juan Francisco Chero Ortiz, que pese a encontrarse imposibilitado de hacer el equipo para realizar el trabajo, no dio cuenta, etcétera, etcétera. Pero hay algo más importante. Dice, además es importante señalar, dice, que revisadas las computadoras asignadas a los magistrados investigados José Santiago Rojas Sierra y Miguel Ángel Fernández Torres, no se ubicaron archivos relacionados con el proceso penal cuestionado, conforme al informe de folios 316. Es decir, que no hay medio probatorio que sustente las afirmaciones del investigado en el sentido de que trabajó las actas de audiencia en la computadora del citado magistrado Rojas Sierra. Porque presentado el problema, este señor salió fácil, malogró su máquina, su computadora, y ¿qué dijo? Yo hacía las actas en la computadora de mi jefe, y mi jefe tenía los archivos y él ha hecho las correcciones. Después se llega a demostrar que es totalmente falso. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿y yo qué hacía ahí? Yo no era director de debates, nunca había participado como director de debates, no tenía relación, vínculo laboral con el investigado, y sin embargo siempre fui responsable y, como repito, sufrí 19 largos meses de suspensión preventiva. Y para esto hay una prueba desde el primer informe que emite el magistrado sustanciador Camilo Luna Carrasco, y que es la resolución número 34. Este señor, en la resolución número 34, con un facilismo único que no es propio de un magistrado, dice 4.3,
con relación al cargo atribuido al magistrado Carlos Juan Nieves Cervantes, debemos indicar que tal como se advierte en la secuela del proceso, al referido magistrado participó en calidad de reemplazante de la magistrada Benavides Vargas, interviniendo desde el 24 de noviembre de 2015, toda vez que se ha abocado al proceso en el estado en que se encontraba, por lo cual no se le puede atribuir irregularidad funcional, máxime si tampoco era director de debates debiendo absolverse los cargos. Yo tampoco he sido director de debates. ¿Y por qué a mí no se me aplicó este criterio, señor? Es evidente que hubo un ánimo dirigido de quererme causar perjuicio. No me querían ver en la corte del Callao. Ya sabemos después por qué destape hubo en la corte del Callao, porque una persona que sufra 19 meses de suspensión preventiva, porque sencillamente estaba esperando la acción benevolente de la justicia, que al final lo encontré en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Tuvieron que pasar 19 meses para que alguien me crea que no tenía responsabilidad, estando tan claro desde el principio que hay incluso un acta, un informe donde no encuentran nada en la computadora del magistrado Rojas Sierra, tampoco mi computadora, y eso existía desde el principio, desde el mes de noviembre del 2015. Sí existía también el informe donde el ingeniero de sistema Muñoz Arreche dice que la computadora de este señor Chevo está totalmente palanqueada y dañada. A este señor nunca lo suspenden desde un principio, recién lo suspenden el 15 de febrero del 2018. Al sujeto lo suspenden, como dije, 15 meses, 5 días en la primera oportunidad y el restante hasta el total de 19 meses en la segunda oportunidad. Doctor Fernández, debemos ir concluyendo, por favor. Sí, señor, estoy concluyendo. En el que, por feliz coincidencia, el Consejo Ejecutivo emitió una resolución de fondo que está en el fundamento séptimo de la resolución que revocó mi suspensión y me devolvió a mis funciones. Es todo cuanto tengo que informar, señor. Bien. Muchas gracias, doctor Fernández. Consulto a las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia si es que tienen interrogantes para formular. La doctora María Zavala Valladares va a formular interrogantes. La doctora Luz Inés Tello de Ñeco va a formular interrogantes. Buenos días, doctor. Buenos días. Nosotros hemos escuchado los dos informes, pero este caso, esta atribución de responsabilidad en la sustracción y alteración de actas, ¿estaba relacionado con qué hecho? ¿Por qué se había sustraído o alterado el acta? ¿Cuál fue el propósito que se sostenía? Nunca se llegó a saber, doctora, mucho menos lo supe yo porque yo no era director de debates. Pero integraba la sala. Integraba la sala, claro. Lo cierto es que esta postura parte, en primer lugar, de una denuncia del procurador público que quería que se declaren nulas todas las actas de audiencia de esas fechas porque sostenía de que no le habían dejado entrar al penal sobre pretexto de la huelga de los trabajadores del Poder Judicial que se lleva a cabo todos los años durante los meses de noviembre y diciembre, y lo cual era pues totalmente falso, porque las audiencias en el penal se llevaron a cabo. Como no se le aceptó esa nulidad, buscó plantear su queja, y es ahí donde se produce la situación del palanqueo y todo esto, porque primero se presenta la queja, se nos corre traslado de la queja, y pienso yo, no quiero ponerme en la cabeza de este servidor Chero Ortiz, pienso que le dan tiempo a este señor para que haga pues sus descomposturas, ¿no? Pero el tema es si el señor procurador pedía la nulidad de las actas, pero no de la audiencia, del proceso. No, pedía la nulidad, por eso es que nosotros le denegamos, porque en ese argumento le decimos de que las audiencias han sido desarrolladas de forma normal, que todos hemos intervenido, y eso es lo que ve la Suprema en la queja que plantea el doctor Rojas Sierra. Y dice, esto ya fue discutido, esto ya fue establecido que no procede, y la sala, con la ponencia del doctor Príncipe Trujillo, si mal no me acuerdo, porque yo no lo he tramitado sí le he visto ese documento y seguramente que el doctor Rojas Sierra lo debe haber acompañado,
Dice, esto ya fue materia de debate. Entonces, lo deniega. ¿Ustedes denegaron esta petición? Denegamos porque no tenía sustento lógico ni jurídico. Era imposible que diga él que no le han dejado entrar a un procurador público, no le van a dejar entrar ¿cómo se llama? La cuadrilla de huelgas, ¿no? Que se ponen en las puertas, eso es imposible. Luego usted nos ha hablado de una excepción, que ha planteado una excepción. Así es, nemis in idem procesal. La resolución que emite el Consejo Ejecutivo es en el cuaderno cautelar, no es en el principal. Así es, en el cuaderno cautelar, pero emite un argumento que para mí es un argumento que constituye un argumento de fondo, porque dice que no se dan los graves elementos que ameritaran mi destitución y me devuelve a mis funciones, lo que no sucede con el señor Juan Francisco Char Ortiz, a quien le confirman la suspensión hasta que luego después, meses después, dictan su destitución. Gracias. Sí, la doctora Zavala. Doctora Zavala, puede proceder a interrogar. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, la audiencia es única, ¿verdad? Claro, Se así es. puede realizar en varias sesiones. Así es. En este proceso, donde usted fue integrante, no director de debates, el 3183 del 2010, ¿en cuántas sesiones se realizaron? No le podría decir en este momento porque, como le repito, no he sido director de debates. En segundo lugar, han pasado ya varias audiencias, pero ha pasado mucho tiempo, pero nosotros teníamos por costumbre hacer una audiencia por semana. Si este proceso empezó a mediados de octubre, más o menos, y terminó más o menos por mediados de diciembre, digamos, en un mes se hacen 4 audiencias, en 2 meses se hacen 8 audiencias, pero en este proceso, por su misma naturaleza, no pasan de 8 audiencias, porque ustedes saben perfectamente que los procesos de tráfico deben ser un proceso reservado, en primer lugar. De acuerdo a ley, ya no se debería actuar en medios probatorios, pero la Corte Suprema dijo que eso es recortar derecho de defensa. Entonces, a partir de esa ejecutoria es que se hace nuevamente toda una secuela de audiencias, ¿no? Porque realmente se debería leer simplemente la resolución que manda a reservar el proceso contra el ausente y acusación y fallo. Pero a raíz de una ejecutoria de la Corte Suprema siempre se acostumbra, pero como son procesos de verdugos en cárcel, y cada director de debates tiene un día asignado para hacer sus audiencias, ¿no? Generalmente en la Corte del Callao, las 2 salas de verdugos en cárcel donde me tocó trabajar, vamos al penal martes, miércoles y jueves. Martes le toca a uno de los magistrados, miércoles generalmente es el presidente y jueves el segundo magistrado. Excepcionalmente, cuando se trate de procesos que ya están próximos a quebrarse, habilitamos los días viernes, porque lunes y viernes se ven reos libres en la sede central. Habilitamos o bien lunes o bien viernes para evitar el quiebre de los procesos, excepcionalmente. Cuando ustedes iniciaron audiencias, a la audiencia de la primera sesión, ¿había huelga de los trabajadores o todavía no estaba? No había. No había, la huelga empezó después. Ya, ¿estaba ya avanzada la audiencia? Sí. ¿Ocurrieron estos hechos? Sí, ya estaba bien avanzada, ya. Bien avanzada. ¿Usted tocaron el tema de un debate de repente entre ustedes para ver sobre la pena que podrían imponer o hacer algún comentario? No, eso nunca se adelanta. Sobre todo la directora sobre todo la presidenta, ¿no? No, con ella menos, porque no me gusta hablar de las personas ausentes, pero es bien desconfiada. Entonces, si yo le adelanto A o B, obviamente que va a creer que yo tengo un interés. Entonces, nunca, y por respeto nunca lo hacemos hasta el momento mismo del debate. Hasta que el ponente dé cuenta. Ya. Se vota normalmente, ¿no? En el despacho del presidente. El ponente da cuenta y el magistrado que está de acuerdo suscribe con su firma. El que no,
se devuelve el expediente por relatoría para computar los plazos y el otro magistrado hace su ponencia. Sale la resolución y se firman las resoluciones, mayoría y el voto del magistrado que hace discordia, ¿no? Ya, entonces, en ningún momento se suspendió la audiencia después de haberse escuchado la acusación fiscal y los alegatos con la doctora Benavides. Me parece que sí, me parece que sí se suspendió y ahí hubo una repetición de acusación a pedido del señor fiscal y se retornaron los hechos para que se escuchara la acusación del doctor Nieves. Ah, ya, ¿no? porque ingresó un nuevo... Sí. Entonces dijeron para que escuchara el doctor. Sí, si mal no recuerdo eso fue exactamente, y eso es lo que se estilaba en todos los procesos, ¿no? Porque siempre se ha estilado eso en todos los procesos, incluso con la doctora Benavides, en todos los procesos siempre se ha estilado eso. Ahora, lo curioso del caso es que... ¿Se retrotraía a la acusación oral y a los alegatos? Sí, para que pueda escuchar el nuevo integrante. Es una costumbre que siempre se ha hecho por un tema de economía procesal. Quizás no les parezca apegado a ley, pero hay mecanismos de costumbre que se hacen en las audiencias que simplemente revientan cuando se presenta un problema como este. Yo le juro, doctora, que no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer jamás, porque mire en el problema tremendo que yo he tenido con más de 40 años en la carrera judicial. Fue algo irregular. Sí, yo reconozco que a la luz de la ley, sí, es algo irregular que no se debe hacer, pero que sí se hace hasta ahora. Hasta ahora se hace. Bueno, en informes orales se hace con un nuevo ponente ingresa. Sí, hasta, sí. Cuando se pierde una palabra, se vuelve a escuchar, fue el único que ingresa, pero el juicio era... Bien, eso es todo, presidente. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. El doctor José Ávila, miembro de la Junta Nacional de Justicia, va a formular. Gracias, presidente. Doctor Fernández, muy buenos días. Buenos días, señor. Doctor Fernández, el tema del servicio de justicia es una responsabilidad del Estado enorme y de muchísima complejo y muy delicado, ¿no? Este proceso era un proceso de tráfico ilícito de drogas. Así es, ¿verdad? Sí. Había una imputación ahí a un procesado por supuestamente 400 kilos de pasta básica de cocaína. Así es, sí. Entonces, es un caso, digamos, en el argot jurídico, un caso muy delicado, muy complejo por la materia. El éxito de condenar, doctor Fernández, a los responsables o de absolver es una responsabilidad del colegiado. 3 jueces superiores hacen un colegiado y los 3 magistrados, entiendo yo, que deben tener el mismo nivel de responsabilidad funcional para el éxito de una sentencia condenatoria o de una correcta absolución. En ese contexto, doctor Fernández, me llama mucho la atención cuando usted sostiene que a partir del principio de causalidad, yo no sé por qué a mí me involucran en esto. Entonces yo lo que le preguntaría es si en el desarrollo de las audiencias ya se hablaba de un problema de actas en punto a emitir un pronunciamiento final sobre una materia de 400 kilos de drogas. Yo quería preguntarle si usted, como magistrado, que presumo que es usted un magistrado correcto, justo, responsable, Gracias. ¿acaso no habló con sus demás colegas y se preocupó por esta situación de las actas, de la programación de las audiencias, para garantizar un proceso limpio, que no haya ninguna irregularidad, que no haya ningún problema durante el desarrollo de las audiencias?
¿Usted no conversó esto con el presidente, con el ponente, para aclarar? Yo me imagino que el procurador debió conversar con ustedes en donde les planteó esta situación, que desde el punto de vista del Estado podría ser una irregularidad. Así es. Y usted no dejó sentido su opinión, no llamó la atención sobre esta situación. En estos casos, como repito, y en virtud de que quien hace las actas es el secretario, se pide una razón. Y en este caso, si mal no me acuerdo, la razón fue verbal, cuando el secretario decía que está todo conforme, que incluso los plazos están perfectamente computados. Entonces, con ese informe del secretario de actas es que se resuelve, porque no se puede resolver. Yo no puedo resolver sobre algo que no me consta, mucho más si ni siquiera soy director de bases. Lo usual es que se pida una razón al que está encargado. Uno, tema plazos. Dos, si hay alguna situación irregular. Y si lo está diciendo que no hay, pues bajo el principio de confianza que trabajamos todas las salas. Porque ustedes saben perfectamente bien que el principio de confianza se caracteriza por la distribución de errores. Yo no puedo estar en todos los ángulos. Ahora, en cuanto a la concreta imputación de Felicidad Pulgar Tello, a él se le acusaba de ser campana. A él se le acusaba de ser campana de este caso de drogas. Su hermano, Aldo Pulgar, hasta ahora no ha habido, según tengo entendido, ¿no? Porque más o menos por ahí salió la resolución de la Corte Suprema. El otro de los condenados viene como testigo impropio, el que había recepcionado la droga para embarcarlo, no me acuerdo en este momento su nombre, viene como testigo impropio, dice: yo a este señor no lo conozco, nunca lo he visto. ¿Quién es el que supuestamente da la versión que le habría visto a este señor recostado en una camioneta? El hijo de este señor. Viene el hijo del señor y dice: yo en ningún momento he dicho eso, o sea, se desdice. Pero no pretendo entrar en materia jurisdiccional, doctor Fernández. Solamente quiero caer en cuenta que en este caso, como usted bien dice, hay algunos principios que rigen el desarrollo de estas audiencias, de confianza, pero también está el principio de diligencia debida, ¿no? Porque claro, al final, ¿cómo usted mira una situación como esta? Un proceso, hay irregularidades, hay una absolución de un condenado por tráfico de drogas. Si uno mira en global toda esta situación, claro, uno diría, pues aquí también hay el principio de la diligencia debida que tienen que tener los magistrados, porque todos los magistrados tienen que ser responsables de la gestión, de la conducción de un proceso con una materia tan delicada, porque responde a una política del Estado, la lucha contra el tráfico de drogas. Entonces, claro, yo solamente quiero terminar mi intervención. ¿Cómo haría usted una evaluación de este principio de la debida diligencia que deben tener los magistrados cuando conducen un proceso, no? Bueno, prácticamente yo insisto en decirle de que se trabaja bajo el principio de confianza y que el director de debates es el que da las pautas si las cosas están correctas o no, porque se supone que antes de ir a audiencia, por lo menos yo lo hago, coordino con mi secretario de actas para ver si todo está conforme, si todo está de acuerdo, está bien. Este expediente llegó a la Corte Suprema, a la Fiscalía Suprema. La Fiscalía Suprema dijo no haber nulidad. Llegó a la Corte Suprema declara nulidad, pero no por el tema de las actas. Declara nulidad por una indebida motivación de la sentencia, por una falta de motivación de la sentencia. Esa es la palabra. Falta de motivación. Nada más, nunca dijeron acá actuó mal, procesenlo, denúncienlo, no pasó nada de eso, jurisdiccionalmente hablando. No habiendo más preguntas, entonces le agradezco al doctor Miguel Ángel Fernández Torres por su informe oral. La causa queda al voto.